Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos permite un día más tarde en este día glorioso para reunirnos y glorificar su santo nombre. Leeremos su bendita palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 4 al 6. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, todo. Lo eres todo, en todo y para todos, Señor. Tú eres la esperanza de muchos de nosotros. Tú lo eres todo, el que los sustenta, el que los sacias, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste a nosotros. No te elegimos nosotros, sino que tú de nosotros, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos porque tú, Señor, nos has guiado, Padre celestial. Tú nos has sostenido, tú nos has ayudado, Señor. Sí, Señor. Nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu plan. Gracias, Señor, en el nombre tuyo. Gloria a Dios, Padre celestial. Te agradecemos, Señor, en el nombre tuyo, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Obra en cada corazón, en cada vida. Aquellos que esta palabra ha de llegar, Señor, Padre celestial. Que sea de edificación, de consolación, Señor, en todo momento, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, mis hermanos, es: Jesús es el camino. Mis hermanos, en la vida siempre debe haber un plan. Si no hay un plan, no hay un propósito y no hay una meta. Pero siempre hay una forma como guiarnos. Por eso están los caminos, las veredas y todo eso. Pero Jesús estaba hablando del camino, cómo llegar al Padre, cómo acercarse a Dios. Todo mundo necesita de Dios. Todo ser humano tiene una parte espiritual que sabemos que Dios la hizo en el hombre. Y el hombre necesita saciar esa necesidad espiritual, la cual no se sacia ni con comida para el cuerpo, ni con vestir el cuerpo, sino que es la parte espiritual, la cual le pertenece a Dios. Pero sabemos, mis hermanos, que quizás de repente siempre mencionan esa parte, pero ahí es el origen del hombre, desde donde fue formado. Todos sabemos de que al desobedecer Adán y Eva, fuimos separados de Dios. Y el hombre, en su desobediencia, en su pecado, mis hermanos, dejó de ser guiado por Dios. Y el hombre tomó sus propias decisiones hasta el día de hoy. Entonces vemos de que Jesús vino, dice, para buscar y salvar lo que se había perdido. Mientras que Satanás vino para matar, destruir y hurtar. Entonces vemos que el hombre toma decisiones y cree que estar en la verdad. Cree estar en el camino y tomamos decisiones, hermanos, que a veces no sabemos ni el principio ni el fin de ella. Pero el propósito de Jesús era guiar al hombre hacia Dios, a su Creador, para que se reconciliase con Él. Entonces vemos de que los discípulos andaban con Jesús y Él les habla sobre en este capítulo cómo llegar al Padre, cómo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano, si usted le pregunta individualmente, dice: no, bueno, yo tengo una relación con Dios. Cada quien tiene sus maneras y eso no es de hoy, desde el antepasado. Adán y Eva tenían la manera correcta cuando estaban en Edén, que tenían una relación directamente con Dios. Pero cuando el hombre y la mujer decidieron hacer lo que Dios les había dicho que no hiciesen, ellos rompieron esa relación con Dios. Ese camino se cortó y se formó un abismo, una división. Y de allí en adelante, en la historia del ser humano, mis hermanos,
han sucedido muchas historias y muchas cosas, pero sabemos que cuando el hombre está alejado de Dios, su fin no va a ser el correcto. Porque si son planes del hombre, van a terminar en los planes del hombre y no van a lograr el propósito que Dios tiene en la vida del hombre. Entonces vemos de que Jesús le habla a los discípulos diciendo cómo la manera, cómo llegar al Padre. Y le dice en el verso 4, ¿sabéis a dónde voy? Eso es bien importante, saber dónde está nuestro Dios, quién es nuestro Dios, dónde va Él, para dónde saber dónde estamos nosotros. Porque muchos que decimos creer, servir a Dios, conocer a Dios, pero en realidad sabemos dónde está Dios. Pero el decir dónde está Dios no quiere decir que no sepamos que está en el cielo porque Él está en todo lugar, sino en qué nivel de nuestra vida está el Señor. Si el Señor nada más es mi proveedor o tengo una relación con Él, mis hermanos. Entonces les sabéis a dónde voy, es importante. Para avanzar y ir, mis hermanos, de un lado a otro tenemos que saber a dónde estamos y para dónde vamos, de un punto A a un punto B. Entonces Él les dice, ¿sabéis a dónde voy? Entonces si los discípulos, mis hermanos, si usted y yo no sabemos a dónde estamos ni a dónde vamos, no vamos a poder continuar nuestro caminar. Entonces vemos que les sabéis a dónde voy. Entonces los discípulos no sabían a dónde iba Jesús. Entonces le dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es bien importante saber el camino. Y en este versículo sobre todo nos vamos a enfocar en el versículo 6, en el cual, mis hermanos, es donde Jesús les dice, y le dice, ¿sabéis el camino? Y él le dijo en el versículo 5, Tomás le responde, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es bien importante saber el camino. Ahora usted y yo como iglesia necesitamos saber 100%, tener esa seguridad y certeza que Jesús es el camino. Y cuando dice el camino es por dónde estamos y a dónde vamos a caminar en nuestro entorno diario, mis hermanos. Entonces, si no hay camino, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué existen las vías, los caminos para poder avanzar de un lugar a otro? Una de las maneras para ver que un país o una nación o ciudad está desarrollada es que tiene vías y accesos para dónde llegar. Entonces fácil para alternar de un lugar a otro. Entonces vemos que la única forma para llegar, mis hermanos, a Dios Padre, Jesucristo es el camino. ¿Y por qué? Porque hay unos medios, no podemos ocultar, hermano, y hacernos desentendido que está el mal. También sabemos que Satanás existe la maldad, existe el pecado, mis hermanos, y hay muchas vías que el hombre ha tomado para llegar a Dios supuestamente, mis hermanos, pero no es la manera. Entonces vemos que Jesús le es bien claro y específico cuando Tomás le dice que no sabe ni a dónde van, ni mucho menos cómo saber el camino. Ahí es donde Jesús responde en el versículo 6, y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ver esos tres elementos. El camino, mis hermanos. Es importante saber en qué camino estamos y a dónde estamos caminando. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen ser derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces el hombre dice, no, yo estoy en lo... Y mis hermanos, cuando dicen el camino, no es porque sea el camino, lo que pasa es que están cómodos. Quieren hacer su voluntad, quieren cumplir sus deseos, pero son parte del camino en Dios. No vamos a llegar al Padre, no vamos a llegar porque Dios no está hablando de una relación física, está hablando de una relación espiritual para llegar al Padre. Amén. Todo camino que existe se hizo con un propósito porque tiene un destino final, mis hermanos. Si tomamos la vía incorrecta, no vamos a llegar a donde queremos ir, mis hermanos. Así es de que como iglesia tenemos que saber en qué camino andamos. Si estamos en el camino correcto y estamos respetando las leyes del camino. Miren, los stop sign, las luces, las señales, los peligros que van a haber, mis hermanos, porque en la vida siempre van a haber retos. Entonces vemos que en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derecho, que es correcto, pero su fin es de muerte, porque el pensamiento del hombre es carnal, animal, mis hermanos. O sea, si no somos guiados por el Señor, no vamos a llegar a un destino final. Es bien importante tener el camino. Recuerda el versículo que en el Salmo con que se abrió, que dice el primer versículo, dice,
dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Así es. Entonces es importante en qué camino andamos, y el camino donde estamos es que vamos guiándonos por alguien. Hay que saber quién es el que nos guía en ese camino, Aleluya. y a dónde estamos y para dónde vamos. Es muy importante saber el camino. Si nadie conoce el camino, no va a poder avanzar y llegar al destino final. Si no sabemos si sabemos el camino, usted conoce el camino, sabe el lapso de tiempo que se puede llevar, las situaciones que pueden suceder en el camino y el destino final. Así es. Pero van a haber retos y van a haber propósitos en ese camino. Entonces vemos de que el hombre toma su propio, y la palabra camino quiere decir que el hombre natural, carnal, toma sus propias decisiones creyendo que se lo sabe todo, y al final, mis hermanos, ¿cómo está el mundo? Aún el planeta Tierra lo tenemos destruido porque son decisiones del pecado y desobediencia, del orgullo y la vanidad del hombre, mis hermanos. Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, dice. Entonces dice, escudriñemos nuestros caminos. Quiere decir que vivamos, que nos demos cuenta en realidad qué estamos haciendo, qué estamos practicando. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, dice, y volvámonos a Jehová, al Dios. O sea que el hombre sin Dios no tendrá un destino final, mis hermanos. Por eso Cristo dice que Él es el único camino al Padre. Porque muchos, mis hermanos, estamos haciendo bíblicamente. Estamos enseñando porque muchos dicen, yo creo en fulano, yo creo en mengano y creo en esto. Pero vemos de que Jesús está diciendo que Él es el camino. El apóstol Pablo enseñaba, decía, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, como hombre, mis hermanos. Y dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora vemos que aquí, aún Lamentaciones, sabemos de que Jeremías, el profeta de Dios, que habló tanto a la nación de Israel, él se lamentaba y decía, escudriñemos nuestro camino. Y la palabra camino, escudriñemos nuestras acciones, escudriñemos nuestro diario vivir. Esta palabra es para la iglesia presente y para aquel que no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Un día dejaremos este cuerpo, dejaremos esta tierra, y en realidad tenemos el camino correcto para ir al Padre. Mi amigo y mi hermano, ahora es el día de tomar decisiones, asegurarnos de que no hemos tomado la dirección incorrecta. Ahora en día hay muchas formas, hay muchas aplicaciones para poder usar y ir a diferentes direcciones, pero usted y yo tenemos uno que se llama la bendita palabra del Señor. ¿Y quién lo guía? ¿Quién es? El Espíritu Santo, donde no se va la señal, mis hermanos, ni se corta, ni nos pierde, ni nos lleva donde no nos debe llevar, sino que nos lleva al lugar correcto, que es el Padre. Gloria al Señor. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Mire, esa es la palabra del Señor aquí, el Señor hablándole al pueblo. Dice, te haré entender. Qué lindo es cuando hemos entendido de que el camino de nosotros no es el correcto. Te haré entender y te enseñaré el camino que debe de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos, en los ojos del Señor, porque será el camino que debemos de andar, mis hermanos. Ese camino de rectitud, mis hermanos. Ese camino, mis hermanos, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así es de que no es mi camino, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. ¿En quién creemos? Yo creo en Jesucristo, el Señor y Salvador de mi vida, y iré donde Él me lleve conforme a su palabra. Y si, hermano, quiere decir, y esta palabra es la dirección, es la regla de oro, es las señales, son los stops, son las flechas que nos dicen qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, mis hermanos. Tenemos que poner en atención la palabra. ¿Y por qué dice te enseñaré el camino? Porque andábamos por caminos torcidos, por caminos incorrectos, mis hermanos. Cuando uno anda perdido, ¿qué hace? Pide direcciones, pide señales, dejamos muestras, señas para encontrar el camino, mis hermanos. El hombre sin Dios está perdido, no tiene camino, no tiene principio, ni tiene fin, mis hermanos. Y luego dice que debe de andar y fijaré
los ojos de Él estarán sobre nosotros y Él nos guiará, mis hermanos. Qué hermosa es la palabra del Señor. El Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirmaré, dice mi corazón, para que tema tu nombre. Mira, en el camino del Señor, qué hermoso. En el camino, sé que hay tantas palabras. ¿Y por qué el camino del Señor? Porque sin Dios estamos fuera del camino. No hay plan correcto, no hay plan perfecto. Todo alejado de Dios, mis hermanos. Se acabó todo. No hay propósito. Enséñame, el salmista decía: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. En tu verdad, y afirmaré en mi corazón para que tema a tu nombre, para que haya ese amor y ese temor, mis hermanos. Pero vamos a ver qué nos dice Job en Job 23, versículos 10 y 11, mis hermanos. Job se expresa también, sabemos, ese siervo, lo que sufrió, ese hombre de Dios, pero la palabra del Señor enseña lo que Él dice, mis hermanos, y anhela cuando estamos en la voluntad del Señor. El libro de Job 23, 10 y 11, mis hermanos, dice la palabra del Señor: mas Él conoce mi camino. Y la palabra mi camino quiere decir como uno vive. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Miren. Eso es andar en la voluntad del Señor. Este es el camino. La pregunta: ¿a dónde estoy caminando yo? ¿Con quién estoy caminando? ¿Y para dónde voy? Y nuestras acciones, mis hermanos, nuestro diario vivir reflejan si hemos encontrado el camino. Qué feo es andar perdido, que se den cuenta que andamos perdidos. Y todavía el hombre no queremos reconocer, ¿verdad? Más cuando se anda en pareja, la esposa dice: no, aquí es la dirección, y nosotros los hombres no queremos aceptar que aquí es, y cuando vemos que estamos perdidos, ya una vocecita nos dice en la mente: te lo dije, que no era ahí. Y después uno dice: no me lo digas, porque en realidad sí me lo había dicho, ¿verdad? Entonces vemos que dice de que Él conoce mi camino. Hermanos y amigo, el Señor conoce tu camino y mi camino. Por eso Él nos está invitando que andemos en su camino, en su ley, en su verdad, en su decreto, para que no nos perdamos, mis hermanos, del propósito de Dios y de su voluntad. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una cita más sobre el camino, uno bien conocido que lo decimos de memoria. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Aleluya, mis hermanos. Yo quiero estar en el camino del Señor. Amén. Entonces tengo que someterme a las reglas del camino. Es como que usted le dice a una persona que no conoce: tú puedes, en este país las carreteras son hermosas, pero hay reglas que cumplir. Hay que ver las leyes, las reglas. Hermanos, la velocidad que vamos a correr. Aquí corremos conforme a la velocidad del Espíritu Santo, conforme a la palabra, mis hermanos. Así es que el punto número 1 es el camino. Jesús dijo que Él era el camino. Ahora vamos a ver la verdad, mis hermanos. Ahora vamos a ver la verdad. Gloria a Dios. Aleluya, la verdad. Proverbios 21 dice: Él dice, mis hermanos, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Miren, o sea que andar en la verdad es lo más hermoso. No dejemos que nadie nos mienta, no dejemos que nadie nos engañe, mis hermanos, porque Él es la verdad. Así es de que vemos que si seguimos la verdad, vamos a encontrar la justicia y la misericordia. Quiere decir de que si usted y yo andamos en lo correcto, vamos a obrar correctamente, ¿no? Así es. ¿Cómo que yo digo que estoy en la verdad y no hago lo correcto? Entonces no estoy en la verdad. Entonces dice: el que sigue la justicia y la misericordia, dice, y la vida, la justicia, haya la vida y la justicia lo honra, hermano. Y honramos a Dios, mis hermanos. Eso es bien importante. Jesús es el camino y después y la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice: sobre todo, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, o sea que, ¿y quién dio la vida? Dios. Dios nos da la vida.
Todos podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos dar vida, mis hermanos. Por eso no tenemos derecho de quitar la vida, porque la vida le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, mis hermanos. Así es de que vemos de que todo el plan perfecto para que el hombre tenga éxito y vaya correctamente en esta vida está en la palabra del Señor. Si simplemente no se ven los resultados, es porque no vivimos conforme a la palabra del Señor, sino conforme a nuestra voluntad. Así es de que sobre todo dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que si mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis deseos están en la palabra del Señor, tendremos vida y vida en abundancia. Y saben, mis hermanos, que a veces le llamamos vida al estilo que vivimos. Decimos, el que tiene económicamente, ese tiene buena vida. El que tiene un poco, qué mala vida tiene esa persona. No, mis hermanos, la vida depende en quién creemos y en quién servimos y con cómo nos movemos. Las cosas materiales son efímeras, son temporales, son pasajeras. Mis hermanos, se acaban. Pero usted y yo somos seres espirituales. Un día dejaremos esta tierra y estaremos en el cielo en la presencia del Señor, o estaremos en el infierno. Si usted no lo cree, escudriñe la palabra del Señor. ¿Sabe que en los evangelios se habla más del castigo eterno que de la vida eterna, que del bien? Porque Jesús vino para advertir de lo que iba a suceder y que nosotros no caigamos en esa situación, sino para que nos libremos. Cuando habla del día del Señor, el día terrible que vendrá, es que todo hombre debe de escapar. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Usted sabe que aquí en este país se cuida en las casas o en el edificio que debe de haber un camino de escape a la hora que hay un incendio o cualquier cosa. Y si las salidas están tapadas, llegan los que cuidan eso, investigan y le dicen a uno, le ponen una multa o le dicen abra el camino, porque tiene que haber un camino de escape. Jesucristo es el escape, mis hermanos, glorioso y perfecto, mis hermanos, para todo hombre que confíe en el Señor. Aleluya. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, mire, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Él es la vida. Yo sé que usted ama la vida, mis hermanos, todos, incluso a veces no importa la economía, que esté caro, no nos queremos morir porque amamos esta vida, pero sabe que estamos equivocados, amamos la vida física. Y esa se va a acabar. No importa que le pongamos o le quitemos, un día va a caducar. El saldo se va a terminar que Dios nos ha dado. Pero un día tendremos vida eterna en el cielo o en un lugar de gozo o de tormento, mis hermanos. La decisión es suya. Por eso se le está mostrando el camino. Por eso se le está mostrando que la vida física va a ser cortada, pero la vida eterna, por eso dice eterna, va a ser de continua. La vida espiritual va a ser continua en el cielo o en un lugar de tormento, basado a las decisiones, mi hermano y amigo. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Dios no nos obliga a que le sigamos o que le sirvamos para ir a un lugar de tormento, el cual Cristo vino a librarnos de ese terrible tormento que vendrá dando su vida. No nos podemos negar a Él, a ese plan de salvación. Si en la vida natural y carnal, para lograr cosas materiales, para tener mejor vida, ¿qué no hacemos? Pero estamos enfocados, tenemos el concepto erróneo de que aquí tendremos una vida eterna. No, aquí no habrá nada eterno. Jesucristo es el Dios eterno y poderoso, y Él quiere librarnos de todo esto se va a acabar, porque dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y aún, mis hermanos, la palabra del Señor nos sigue hablando y manifestándose de manera que podamos entender los propósitos de Dios, mis hermanos. Y que dicen en el Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Amén, mis hermanos. Entonces vemos de que es importante, mis hermanos, la vida, el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a ver la verdad, mis hermanos, porque todo el mundo quiere tener la verdad. Vamos a ver la verdad. ¿Qué nos dice la verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo, mis hermanos, 32, aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a ir a leer esa parte. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 vamos a leer. Gloria a Dios. Hablando a sus discípulos. Aleluya. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, vosotros sí, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. No es mi verdad. ¿Sabe que el ser humano, para no querer hacer lo que debe hacer, justifica tener la verdad? Ahora podemos ver de que muchos van a justificar que tienen el camino correcto. Muchos van a querer que tienen la verdad. Y al final de esos que van a tener una vida. Entonces, si estamos en el camino incorrecto, no vamos a tener la verdad, sino que vamos a tener la mentira. Entonces no hay una vida futura. Y en la vida aún secular así es. Si en lo que comienza mal, termina mal. Entonces vemos de que la verdad, mis hermanos, es bien importante. Y vemos que le dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir, mis hermanos, no vamos a estar engañados. Pero creemos a veces que estamos en la verdad. Recuérdese que aún en la vida, mis hermanos, secular y humana, para lograr propósitos, necesitamos confiar en alguien, necesitamos depender de alguien, necesitamos rendir cuenta a alguien para recibir beneficio, no digamos por una vida espiritual que va a ser eterna. Necesitamos conocer la verdad. Qué feo es andar en la mentira, ¿verdad? Qué feo es cuando lo logramos enterar que toda nuestra vida nos mintieron, nos engañaron. Usted tenía una idea de algo, usted tenía un sentido de algo, de razón de algo, pero al final se da cuenta que todo fue mentira y engaño, pues Jesucristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, mis hermanos. Qué hermoso es la palabra del Señor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Juan, el siervo amado, dice, hijitos míos, no amemos, dice, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino dice, de hechos y en verdad. O sea que ese amor tiene que ser sincero, tiene que ser, si es fingido, mejor que no diga que tiene amor, sino que el amor viene de la verdad, porque Dios es verdadero, mis hermanos, porque Dios se manifiesta de esa manera para darnos a nosotros, mis hermanos, la guianza de que debe de haber esa palabra, hijitos míos, como nos trataba no nos amemos de palabra, quiere decir, solo por hablar y decir, ni de lengua, a decir cosas bonitas, pero que en realidad nos vienen de nuestro corazón, dicen ni de hecho, sino en verdad, mis hermanos, porque Cristo así nos amó y nos dio vida en abundancia, mis hermanos. Salmo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mire. Entonces, qué bonito que lo encaminen a uno en la verdad. Que sabe, qué triste es de que uno tiene un plan y le dicen de que todos los resultados van a ser así. Y al final, desde la persona que nos planteó sabe que las cosas no son así. Simplemente nos engañaron. Jesucristo es el plan perfecto, eterno, mis hermanos, presente y venidero. Así es de que vemos de que el Salmo nos expresa, dice, camínanos en tu verdad. ¿A quién le gusta que le mientan? Ninguno, ¿verdad? Nos gusta estar en la verdad, saber la verdad, porque vemos que la verdad nos hará libre, mis hermanos, para servir a nuestro Dios. Es de que ese debe ser nuestro deseo, que seamos encaminados en la verdad y enséñame, dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, si tenemos el camino, si tenemos la verdad y la vivimos y la andamos, vamos a tener la vida, mis hermanos. Pero necesitamos rendir todo yo al Señor Jesucristo, mis hermanos. Y Efesios capítulo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguen la verdad en amor, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, mis hermanos. Así que sigamos la verdad en amor y que crezcamos en todo, aquel que es la cabeza,
que es Jesucristo, mis hermanos, en obediencia a su bendita palabra. Así es que, mis hermanos, con este versículo que Jesús dijo, ahí encierra todo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese versículo, mis hermanos, nos lleva al resto de toda la palabra del Señor. No podemos estar perdidos. No podemos decir que fulano tiene la razón. No podemos decir que cada quien lo lleva a su manera. No es a la manera de ellos. No es a mi manera. No es la manera. Es a la manera de Jesucristo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y yo quiero estar en el camino correcto. Yo quiero estar en la verdad, mis hermanos. Yo quiero tener vida eterna, mis hermanos, en Cristo Jesús. Y ese es el anhelo de todo hijo de Dios y de la iglesia, mis hermanos, porque si no seguimos la palabra tal como es, pareciera que la obra que Cristo hizo sería en vano. No va a ser en vano si seguimos su palabra, mis hermanos. Y todo lo que pasa en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, si nos mantenemos en el camino, en la verdad, tendremos un día vida eterna, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, mis hermanos. Todo este cuerpo, todas las cosas, todo lo que se mueve en este mundo, todo se acabará, se terminará. Pero ese espíritu, esa alma que el Señor ha depositado en nosotros, Él un día lo perfeccionará y reinaremos, mis hermanos, seremos otros hijos amados del Señor, transformados totalmente. Así es de que el Señor cambie mi espíritu, que el Señor renueve mi deseo, mi anhelo para el Señor, porque no nos enfoquemos en esto de aquí, porque todo se acabará. Cristo viene pronto, mis hermanos. Todo lo que se está viendo alrededor del mundo son señales de guerra, rumores de guerras, el reloj profético, como se le llama a Israel. No es que no queramos de que las guerras cesen, pero todo lo que está sucediendo es cumplimiento, que Cristo viene pronto por su iglesia, para que aparezca ese hombre perverso llamado el anticristo, y haga hacer que Israel hace pacto con las demás naciones, mis hermanos, los engañará. Pero antes Cristo vendrá por su iglesia. Y lo dicen los expertos, lo dicen todas las señales, mis hermanos. Y lo que falta, lo horrible, toda la palabra se ha cumplido en la gran tribulación, que la pasará todo aquel que no ha tomado la decisión. Ahora, ¿cómo escapamos? Tenemos el camino, tenemos la verdad, y Él es la vida, nos va a proteger. Mi hermano y mi amigo, nunca es tarde, ahora es el momento. No sabemos qué ha de pasar el día de mañana, si es que existe, pero no olvidemos que Jesús es la mejor opción, la única esperanza que ha sido y será mientras Él no venga por su pueblo. Que Dios le bendiga.